Hechos 19 del 8 al 16. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire que lo que estaba haciendo el apóstol. El 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. El 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que palabra del Señor Jesús. O sea, que el apóstol lo que estaba era predicando y dándole fuerza al evangelio. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Vea todo lo que ha hecho Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Alabado. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Alabado sea el Señor. 17. No, vamos a dejarlo ahí. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar hoy es jueves de oración. Me dijo el pastor que hablara sobre la oración. Yo le puse el título de esto: oremos con denuendo. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Fíjense lo que hizo el apóstol Pablo. Duró 3 meses hablándole a esa gente. Él fue literalmente a predicar la palabra del Señor, el evangelio. Dice que estuvo 3 meses en denuendo, y ahí lo dice la palabra del Señor. Vuélvame a poner el versículo, por favor. Hechos 19, 8. Fíjese que dice con denuendo. ¿Qué es la palabra denuendo? Denuendo significa valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. O sea que Pablo estaba decidido, ahí lo dice el versículo, a espantar chamucos, a enseñar el evangelio, a decir la verdad. Pero ¿qué es lo importante que resaltan ahí? Que él oraba. Que él oraba con denuendo. Que muchas veces nosotros estamos orando, pero muchas veces nosotros mismos no sabemos orar. Y mucho menos van a aprender los que no saben, si nos ven a nosotros como ejemplo si no sabemos orar. ¿Cómo sabemos nosotros si sabemos orar o no? Pues muchas veces lo que hacemos es quejarnos ante el Señor y le decimos las cosas que no queremos. No, Señor, yo no quiero que aquí venga un huracán a Miami. No, Señor, yo no quiero que mis hijos sean drogadictos. Yo no quiero que ese hombre llegue borracho. Yo no quiero, pues imagínense, así pasamos 1, 2 y 3 horas reclamándole al Señor lo que no queremos. Ya llega un momento que Dios dice: ¿qué es lo que tú quieres? Que eso es lo que hacía el Señor Jesús cuando se le paraba a alguien al frente. ¿Qué le decía? Lo miraba a los ojos y le decía: ¿qué tú quieres? Por ningún versículo dice que el Señor Jesús le dijo: dime lo que tú no quieres. El Señor era claro, preciso y conciso. Miraba a los ojos a todos. Si usted lee los evangelios, Lucas, Marcos, a todos le preguntaba: ¿qué tú quieres? Así el Señor los viera cojos, mochos, ciegos, pero les preguntaba. Porque la palabra tiene poder. Amén.
Igual aplica para nosotros. La gente que no le gusta leer la Biblia dice, pero es que eso pasó en aquellos tiempos. No, y pasa ahora también. ¿Cuántos aquí no hemos recibido milagros? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque clamamos, porque oramos. Y no es cuestión de quién ora más poderosamente, si ustedes, si yo, si el pastor, si... El Señor conoce los corazones. Fíjese lo que trataron. Van a haber muchos, allá afuera en el mundo hay muchos que tratan de simular hasta los santeros. Lo que hacemos nosotros aquí, alabar al Señor, cantarle, darle las gracias, diezmar, ofrendar. Hay muchas religiones allá afuera que quieren ser como nosotros, pero le falta el Espíritu Santo. Pero no oran. Dicen que ellos que claman y se quejan también y hacen mil cosas y se paran de cabeza y se echan para atrás y danzan y todas esas historias. Pero no es un amor genuino hacia nuestro Señor Jesús. Nosotros, cada uno de nosotros. ¿Hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor por ahora? ¿Todos somos de casa? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la gran bendición que tenemos nosotros los cristianos. Que nosotros sabemos a quién vamos a clamar, que nosotros sabemos que servimos a un Dios vivo. Fíjense lo que dice ese versículo. Hubieron imitadores, hubieron literalmente lo que dice ahí, que hubieron brujos, que como vieron de que los milagros de Pablo se hacían realidad, o Pablo sanaba, fíjense que todavía ahí la Biblia especifica, hasta los trapos de Pablo sanaban a la gente. Entonces estos dijeron, imagínense, yo quiero eso también, yo quiero esa magia. Y agarraron y se pusieron Espíritu Santo. No, eso no funciona así. Y muchas veces nosotros tenemos que reflexionar porque muchas veces no vemos bendición en el momento oportuno porque estamos pidiéndole al Señor por pedir. Hoy es jueves de oración, ok. Sí, Señor, por favor, dame paciencia para estar aquí. Gracias, Señor. Cuida a mis hijos, cuida a mi familia. Adiós, chao. Es así, ¿sí o no? Cuando yo empecé el Evangelio era así. Yo creí que el Evangelio era express. Lo único que yo le reclamaba siempre al Señor que decía, sí, Señor, pero muéstrame de verdad que tú existes. Porque yo vine a tus caminos. Yo desafié al Señor y le dije, ok, ya soy uno de tus hijos, ya te acepté, ya yo voy a una iglesia, ya yo levanto mis manos. Pero, ¿qué continúa? Hasta que leí un versículo que decía, ¿qué continúa? Yo duré 2 años preguntándome, ¿qué continúa? Y leí un versículo que decía, orar sin cesar. 3 palabras, orar sin cesar. Y eso siempre continúa, eso no se acaba, hasta que el Señor nos llame. Lo que más nos cuesta a nosotros, los seres humanos, es orar. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la relación de orar con que yo sane enfermos? Porque ahí es donde el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. No podemos andar por ahí, como dicen la Biblia, que andaban estos que vieron, mira, el Señor lo bendijo con una familia bonita. Yo quiero lo mismo. Yo también me voy a parar de cabeza, me voy a vestir de blanco, voy a ir a cantar, voy a dar mis diezmos. No. Error. El Señor conoce los deseos de su corazón, de nuestro corazón. Y todos tenemos que pagar un precio. Que esa es la parte que nos eriza. Porque no sabemos cómo vamos a pagar ese precio. Sabemos la manera, pero no sabemos qué es lo que viene hacia cada uno de nosotros. Fíjense que Pablo estuvo 3 meses, a mí me llamó mucho eso la atención. 3 meses y con denuendo. O sea que él estuvo fajado en eso. Él iba para que esa acción se cumpliera, sí o no. Aquí esta gente se convierte al Evangelio porque Dios existe, no porque él quería. O porque le placía, para que vean que yo tengo el poder del Dios y todos ustedes van a ser sanos. No.
Él quería que donde Él estaba, todos aceptaran al Señor como su Salvador y Redentor. Amén. Igual podemos ser cada uno de nosotros, porque somos hijos de Dios. Somos hijos del mismo Padre. ¿O es que acaso usted en su familia, usted ve, cuando usted tiene su familia, usted tiene sus hijos, si tiene un hijo centroamericano, a los dos hijos le va a gustar las baleadas porque sí? Van a ser criados bajo las mismas costumbres. Lo mismo está haciendo el Señor con nosotros. Estamos siendo doctrinados en una sana iglesia bajo un solo poder, que es el del Espíritu Santo, con un Padre, un Hijo y el Espíritu Santo. Igual quiere el Señor que todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón sean dadas, pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que orar sin cesar. Tenemos que buscar al Señor, no solamente en momentos difíciles, también en los momentos buenos tenemos que buscar del Señor. Mucha gente dice, sí, pero eso ya está trillado, ya eso yo lo he escuchado en las prédicas, sí, pero no lo ponemos en práctica. Para aprender hay que practicar, hay que accionar. Dice la palabra del Señor que la fe sin acción es ¿qué? Muerta, imagínese eso. Fe sin acción, muerta. Sí, yo tengo fe que el día de mañana esta iglesia se va a llenar. Pero si me quedo callado, estoy en el trabajo, tieso, ni veo para los lados, ni siquiera pongo una alabanza para que por lo menos la gente se active. Imposible que llegue gente a los pies del Señor si yo estoy mudo. Imposible. Y parece irónico, ahora en estos tiempos donde hay más alcance de la palabra del Señor, porque está en la radio, lo tenemos en el teléfono, la Biblia es gratis, es cuando menos palabras del Señor conocemos. Es cuando muchas veces más nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué digo yo que nos avergonzamos? Porque muchos de nosotros trabajamos con cristianos y ni sabemos que son cristianos. Me decía un compañero de trabajo, ¿pero qué tú quieres? ¿Que yo traiga la pandereta para acá para el trabajo? No. ¿Que me ponga a danzar? No, todo lo contrario. Que le hablemos a esa persona que tú tienes al lado, el del cubículo de al lado, que Cristo vive. Bendecirnos los unos con los otros, dice la palabra del Señor. Son acciones que uno ve como que simple, pero activan. ¿Qué es lo primero que dice la gente cuando nosotros, cualquiera de nosotros, hace algo malo? ¿Con qué es lo primero que nos señala? Ah, pero él es cristiano. Llegó y se me colió en la fila, pero él se hace llamar cristiano. Llegó y no me saludó, pero él es cristiano. Entonces paga los platos rotos el pobre Señor Jesús, que no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros tenemos el poder de invertir para bien el Evangelio. Sí, me pasé adelante, pero también tengo la sabiduría del Señor para voltearme y pedir perdón. Y usted tiene la sabiduría del Señor para dar ese perdón también. Fíjense que ahí, en ese versículo, no hay confrontaciones. Pablo no dice por ningún momento, y le dijo a toda esta gente que eran una cuerda de locos que no sabían evangelizar. Él lo dejó, imítenme, hagan lo que ustedes quieran. ¿Hubo efectos positivos? Nadie se sanó. Cada quien cae por su propio peso. ¿Sí o no? Por eso que nosotros tenemos que ser ejemplos dignos del Señor Jesucristo. Para los que nos rodean, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos. Que es difícil, es muy difícil, pero no imposible. Si se nos hace difícil, entonces les tengo un consejo: orar sin cesar. Todo lo que se me dificulta, yo le oro al Señor. Todo lo que me bendice, yo le oro al Señor. En la oración es el momento íntimo que tenemos para revelar nuestro corazón hacia el Señor. Y tenemos que hacerlo así, con denuendo,
como hizo Pablo. El denuendo, la acción, no tiene época. El denuendo lo llevamos cada uno de nosotros en nuestros corazones. Las intenciones, así como cuando usted quiere que algo se cumpla. Como cuando usted batalla para que le aumenten el salario por hora. Como cuando usted quiere de que sus hijos vengan para la iglesia. Eso es denuendo. Y así nosotros tenemos que orar. Nos dejamos llevar por las épocas. Estamos en tiempos modernos y ahora es más fácil congregarse en una iglesia que sea gigante, llena de gente. Pero lo que hay en nuestros corazones, ¿a dónde queda? Eso es lo que le importa al Señor. Le dice la palabra del Señor que tenemos que reconocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que reconocer quién es nuestro Padre, quién es nuestro Hijo, quién es el Hijo de nuestro Padre y el Espíritu Santo, que no estamos solos. En momentos de dificultad, muchas veces hay muchas personas que somos inmigrantes aquí en este país y hay momentos donde nos sentimos solos, donde solamente nos paramos, parecemos robots. Nos paramos en la mañana, nos alistamos para el trabajo, volvemos en la tarde, comemos otra vez para empezar el día siguiente y nos sentimos vacíos. Nos sentimos solos. Uy, no tengo una esposa, no tengo un esposo, no tengo ni siquiera un hermano aquí en este país. Pero se nos olvida que la palabra del Señor dice que no nos ha dejado solo, que ha dejado aquí a su Santo Espíritu. Amén. Así que no estamos solos. Tenemos que reconocer que hay un Espíritu Santo que nos protege. Tenemos que reconocer que el Señor es nuestro Salvador. Que Cristo viene. Diga lo que diga el mundo. Cristo viene. Amén. Y nosotros, su iglesia, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar como las vírgenes prudentes. Alerta. Preparados. Orar sin cesar. Leer su palabra. Congregándonos. Hacer lo que dice la palabra del Señor. ¿Que van a haber obstáculos? Sí, dice la palabra del Señor que también van a haber circunstancias que tenemos que afrontar que después serán de bendición. O muchas veces las cosas pasan para ver, o el Señor nos las pone para ver qué tenemos en los corazones. Yo aceptando al Señor, esto lo he dicho varias veces, apenas aceptando al Señor, perdí mi trabajo, perdí mi casa, todo. Aceptando al Señor y yo dije, Dios mío, si esta es la entrada, no quiero ver cómo será la salida. Y yo decía, imagínate, yo que te dije que sí, ahora me lamento de haberte dicho. Yo me lamenté de haber aceptado al Señor. Porque me dejé llevar por lo físico, por lo material. Y yo decía, pero Dios mío, yo acepté al Señor. Noviembre 16 vino Thanksgiving, en pleno Thanksgiving me dijeron, bye, no queremos que trabajes más aquí. No pude pagar el mortgage de la casa, perdí el apartamento. Tuve que vender ciertas cosas. Todo, me quedé en cero. Pero después entendí que el Señor me quería así. Limpio de todas esas cosas que me rodeaban, fuera. Pero eso no lo entendí yo de la noche a la mañana. Tuve que orar para que el Señor me hiciera entender a mí cuál era su propósito. Han sido y serán muchos días que tenemos que seguir orando para que veamos el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces nos pasan cosas que nosotros decimos terribles, pero yo les aseguro que eso tiene un propósito. Amén. Eso tiene un propósito. Que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Intimidad. Tenemos que tener intimidad con nuestro Dios. ¿Qué creen ustedes que es la intimidad? Intimidad, que le dediquemos ese tiempo al Señor.
Cualquier tiempo. El tiempo lo pone usted. Muchas veces dice, no, es que yo leí en la Biblia que el Señor oraba en la madrugada. Perfecto. Y aquí oramos en la madrugada los sábados y cada quien ora en su casa en las madrugadas. Perfecto, eso está. Pero lo que interesa es que hagamos la acción en cualquier momento del día. Muchas veces decimos, no, es que yo estoy ocupado, yo tengo 4 muchachos, imagínate. Tengo que pararme en la mañana, listar 4 muchachos para el colegio. Párate 20 minutos antes y dedícaselos al Señor. Nosotros los seres humanos somos perfectos y excelentes para excusarnos. Perfectos. Ahí en el Señor, en eso sí, no falló, para saber tener excusas. Para todo tenemos una excusa, para todo, absolutamente. De un 100% tenemos el 120% en excusa. Somos maestros en eso. Pero cuando nos dicen que tenemos que sacrificarnos un poquito, ¡uy! Ahí viene el problema. Y cada uno de nosotros ha pagado su precio de manera diferente y lo pagaremos de manera diferente. Amén. Bendito sea el Señor. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tenemos que educarnos espiritualmente. ¿Me pueden poner 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Quiero leer ese versículo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Mire que algo que yo le tuve que orar al Señor también fue que, como yo venía de los católicos, yo no entendía la Biblia. Yo no entendía la Biblia porque la Biblia, los católicos usan una Biblia que es extendida. Tiene más libros. Pero eso era como automático. Cuando iba a la iglesia, yo le decía que la iglesia de los católicos, yo decía que era automático. Párate, siéntate, la limosna, le llaman eso, bye, hasta afuera. Ya uno sabía ya qué parte era que leían el versículo. Y yo lo que escuchaba del versículo era, lectura según el Evangelio. Y ay, no, ¿quién va a estar leyendo ese libro? Ese libro es difícil. Ese libro es difícil. Pues tuve que venir a los pies del Señor a orarle para que yo entender de su palabra. Hasta que escuché otro versículo en Radio Luz, que era la emisora que tenía antes la iglesia, que transmitíamos los miércoles a las 8 de la noche. Hasta que escuché otro versículo que decía, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí el Señor me dio otra lección. Ok, no la leas, escúchala. Y así fue que aprendí a leer la Biblia, a entenderla, a leer porque ya sé leer, pero entenderla, escuchándola primero. Me dio con escuchar prédicas. Y eso entonces me intrigaba y ahí empecé yo a escribirlas. Y ahí empecé yo a buscar la Biblia. Le preguntaba al pastor, le preguntaba a la pastora. Me metí en el discipulado. Poco a poco fui escudriñando la palabra. Y eso es lo que hago hasta el día de hoy. La escribo. Aquí están mis prédicas. Cuando me acuerdo, cuando leo, enseguida voy y escribo algo. Cuando escucho una palabra, voy y la escribo. Por eso cuando el pastor me dice, te toca este jueves, ya yo estoy listo con una prédica. Porque ya la tengo aquí. Y eso es lo que yo quiero. Ya yo quiero ya tener prédicas de lo que sea, en lo que sea. Para algo que sí admiro del pastor es que él ha estado en cualquier... Fuimos a una isla que queda en Italia, se llama Catania, rodeada de volcanes. Tirados por allá, donde lo que teníamos afuera era un cementerio. Pero allá a lo lejos el pastor dio una poderosa palabra. O sea que él estaba ya preparado. Y nosotros creíamos que estando allá en ese monte, que estábamos allá en Catania, montados en esa montaña, no iba a haber nadie, pero aceptaron gente al Señor. Él estaba preparado. Y les dio esa poderosa palabra y hubieron gente que se convirtieron a Cristo. Tenemos que estar preparados. Si lo hizo una persona, también lo podemos hacer nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios.
Y muchas veces no lo confirmamos. O muchas veces nos extramotivamos y no accionamos. Hoy sí soy. Hoy Pablo se va a quedar corto delante mío. Voy para allá. Hoy sí voy para mi iglesia y voy a cantar las alabanzas durísimo. Pero cuando salimos, si nos se despichó un caucho. Ahí nos aguamos nosotros también. Dios mío, este carro. Vamos a evangelizar. No, que evangelizar nada. Ya se me despichó el caucho. Ya no quiero ir. Entonces, ¿eso es fe o es emoción? Eso es emoción. Tenemos que diferenciar la fe de la emoción. ¿Y cómo hacemos eso? Orando también. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Como hoy es jueves de oración, entonces vamos a orar. Yo le voy a decir a mi hermana Ariana para que baje y oremos.